La candidata Irache Cubells Herreros, con el número 2 de Falla Rosari Plaza Calabur. Bueno, otra de las señoritas elegidas este fin de semana, que nos va a decir su nombre y la edad que tiene. Me llamo Irache Cubells Herreros y tengo 26 años. Y perteneces a la comisión de... Rosario Plaza Calabuig. Del sector... Cañamelar Grau Nazaret. Estupendo. Oye, ese sector está en auge, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Trabajas o estudias? He finalizado mis estudios de Administración y Finanzas y actualmente estoy impartiendo clases particulares a niños de primaria. Muy bien, estupendo. ¿Tiempo que eres fallera, Irache? 23 años, desde los 3 añitos. A los 3 añitos. Ahí. ¿El color preferido que tengas? El granate. ¿Y el día de tu exaltación llevabas? Un traje azul puerto. Es que nadie el color preferido lo lleva para el día de su exaltación. Pero sí, bueno, que tengo un traje del siglo XIX de color granate. Bueno, pero no llevabas ese día, No, ¿eh? pero ese día no me lo puse. Vale, vale. Artista que te guste musicalmente hablando. O grupo, me da... Me gusta mucho Alejandro Sanz y Marc Anthony. ¿Y qué canciones, concretamente? Pues, ¿Alguna que te guste más? De Marc Anthony, Te amaré. Este año hemos escuchado mucho la de Manuel Carrasco, No dejes de soñar. ¿Y del Alejandrito? Corazón partido es una de mis preferidas. Sueño actual que tengas. ¿Por qué no ser la próxima fallera mayor de Valencia? Estupendo. Muy bien. ¿Vienes de familia fallera? Mis primas son falleras y mis tíos lo fueron en su momento, pero mis padres no lo son. Con lo consecuente no has tenido ningún familiar en Cortes ni no has tenido nada, ¿no? No. ¿Verdad? Tú imagínate, Irache, que eres elegida fallera mayor de Valencia, que es uno de tus sueños, por supuesto. Sí. ¿Qué actos esperarías con mayor ilusión? La exaltación y el Día de la Cridad. El Día de la Cridad me parece un día mágico. Da comienzo a las fiestas falleras y lo viviría con muchísimas ganas. ¿Y los requisitos, a tu entender, los requisitos que debe tener una señorita para ser elegida fallera mayor de Valencia, a tu entender, cuáles serían? Que ame las fallas, a Valencia, que sea una persona responsable, muy simpática y que sobre todo que le está regalando un año de su vida a Valencia. Y pues regálate tú, en 3 palabras, defínete, venga, regálate tú algo. Soy una persona muy amable y muy cariñosa, responsable y amo las fallas y a Valencia. Estupendo, muy bien. El sistema que tenemos actualmente de elección de corte y fallera mayor de Valencia, ¿lo ves bien? ¿Te gusta? ¿El jurado te refieres? Sí, sí, sí. Sí, me parece que el jurado es el apropiado que sea el mismo para las 2 elecciones, ya que durante 15 días ha conocido a las candidatas y luego puede profundizar con las 13 elegidas para elegir a la próxima fallera mayor de Valencia. Muy bien. ¿Y en el sistema que tenemos actualmente de fiesta, engloba toda la fiesta, añadirías tú algo o quitarías algo? ¿O qué mejorarías? Mejoraría un poco, intentaría poner un poco de paz entre vecinos y falleros, porque los falleros estamos todo un año trabajando para poder disfrutar de nuestras fiestas, las fallas, y no siempre ves la otra parte del vecino, entonces pues podría mediar entre ellos. Creo que una mediación sería buena. Bien. La indumentaria, ¿cómo lo llevas? ¿Te llevas Me bien encanta. con él? ¿Te encanta mucho? Me encanta la indumentaria. ¿Sí? Sí. ¿Y quién te viste o quién te cose? Este año he confiado en Illusions, que son súper detallistas y me han dejado unos trajes impresionantes. Muy bien, estupendo. ¿En tus ratos libres? ¿Qué hacemos en los ratos libres? Pues en los ratos libres me cojo a mi perrito y me lo llevo a pasear, y cuando no quedo con mis amigos, soy una persona que le gusta estar con su gente y disfrutar de ellos, y si puedo, viajo. Estupendo. ¿Perteneces a la directiva de tu falla o has pertenecido? Sí. ¿Sí? ¿Y Actualmente, colaboras en algo? Sí, actualmente estoy en la delegación de festejos. Años anteriores he estado en la delegación de infantiles y también colaboro con el Llibret. Muy bien, oye, pues polifacética tú, ¿eh? Sí. Te da tiempo para todo, ¿eh? Sí, saco tiempo. Hasta pasar el perrito. Sí, exacto. ¿Cómo se llama el perrito? Bowie. Bowie. Bueno, pues Irache, ahí tienes esa cámara para que te dirijas a ella, incluso al perrito, si quieres, y le digas las palabras, el mensaje que tú quieras.
Vale. Quería dar las gracias a toda mi comisión por todo el año, por estar apoyándome, y a mi familia, que muchísimas gracias por estar siempre ahí. Que nada, que un saludo muy grande.